Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí les traigo un nuevo video para este canal sobre los presidentes que se convirtieron en millonarios estando en la presidencia de Guatemala. Amigos, les quiero decir que si ustedes son nuevos en este canal, les invito a suscribirse y activar la campanita de notificación para que no se puedan perder ningún video que yo suba a futuro. Ahora sí, dicho esto, comencemos con este video. Hola, soy Picoles y me gusta picolear. Presidentes guatemaltecos que se hicieron millonarios con la corrupción en Guatemala. Efraín Ríos Montt. 1982 a 1983. Ríos Montt es considerado uno de los representantes más duros de los gobiernos militares de Centroamérica. Fue juzgado y fue encontrado culpable en Guatemala por genocidio. Sin embargo, la sentencia fue anulada por fallos durante el procedimiento del juicio, mismo que no pudo ser concluido debido a su muerte. Fue director de la Escuela Politécnica, era general cuando presentó su candidatura en las elecciones presidenciales de 1974 y fue derrotado. También fundó el Partido Frente Republicano Guatemalteco, que en el 2000 llevó a la presidencia a Alfonso Portillo. Fue candidato a la presidencia de Guatemala por el FRG en las elecciones generales 2003, habiendo quedado en tercer lugar. El 10 de mayo de 2013 fue condenado a 80 años por genocidio y crímenes contra la humanidad, pero esta sentencia fue anulada el 20 de mayo de 2013 por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, debido a que la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, no acató los fallos emitidos por dicha Corte, siendo una autoridad jurídica de mayor jerarquía. Ríos Montt fue presidente durante uno de los periodos más violentos de la historia de Guatemala, cuando el gobierno estaba en guerra civil contra los grupos guerrilleros de izquierda. Posteriormente fue acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad por su papel en el conflicto. Ríos Montt también fue acusado de corrupción y peculado durante su mandato. Alfonso Portillo, 2000 a 2004. Durante su gobierno, Portillo Cabrera comenzó a dar a conocer el régimen de privilegios del poder económico formal en Guatemala luego de la firma de los acuerdos de paz de 1996, principalmente los de los productores de azúcar, pollo, cemento y cerveza, pero su legitimidad como presidente fue minada por la reputación internacional del líder de su partido político, el general Efraín Ríos Montt, a quien se comparaba con el general chileno Augusto Pinochet, y la existencia de un Estado estructuralmente corrupto e ineficiente en Guatemala. Al final de su gobierno, tenía en su contra a los miembros de ese poder político, el cual tenía una influencia aplastante en los mercados, los medios de comunicación masiva y en los grupos de la sociedad civil en Guatemala. Esta influencia quedó de manifiesto cuando Portillo fue despojado de inmunidad al ser removido como diputado del Parlamento Centroamericano, cargo que le correspondía como expresidente de Guatemala, y posteriormente encarcelado y enjuiciado en Guatemala. Aún más, en 2013 fue extraditado a los Estados Unidos acusado de peculado por el gobierno estadounidense, luego de estar prisionero en una base militar en Guatemala por varios años. Portillo se declaró culpable ante los tribunales estadounidenses en marzo de 2014, logrando así que su pena de prisión fuera muy reducida, además de que el tiempo que ya había estado prisionero en Guatemala le fue acredita. Regresó a Guatemala a finales de febrero de 2015 y anunció que, aunque no iba a participar en cargos de elección, sí iba a trabajar para ayudar a su país. No obstante, en mayo de 2015 se hizo público que participaría como candidato a diputado por el listado nacional del partido Todos en las elecciones generales del 6 de septiembre de 2015, aunque el 13 de julio del mismo año el Registro de Ciudadanos del C le denegó la inscripción como candidato argumentando el artículo 113 de la Constitución de la República. Aún así siguió siendo imagen del partido y haciendo propaganda al partido creado por Roberto Alejos. Portillo fue acusado de malversar millones de dólares del gobierno durante su presidencia. Más tarde fue condenado y sentenciado a prisión en Guatemala por sus crímenes. Álvaro Colom, 2008 a 2012. Nació el 15 de junio de 1951 en Ciudad de Guatemala. Colom es hijo de Antonio Colom Argueta y Yolanda Caballeros Ferraté y sobrino de Manuel Colom Argueta, antiguo alcalde de Ciudad de Guatemala, que fue asesinado por los militares en 1979 justo después de la creación de su partido político. Es el cuarto hijo de 5, Yolanda, Antonio, Carlos y Elisa. También es padre de Antonio Colom Zarata, bajista de la banda de pop rock Viento en Contra. Estudió la primaria y secundaria en el Liceo Guatemala. Tras titularse de ingeniero industrial en la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, se convirtió en un empresario y en funcionario público. Fue viceministro de Economía y el primer director general del Fondo Nacional para la Paz, FONAPAZ, entre 1991 y 1997.
convirtiéndose en una de las figuras públicas más reconocidas del país. Capturado el 13 de febrero de 2018 por el caso de corrupción transurbano junto con su cúpula de ministros por anomalías en los contratos del dicho transporte implementado durante su mandato y con el cual, según hipótesis del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, se habría hecho de varios millones de quetzales. El 8 de abril de 2011 se le concedió el divorcio de Sandra Torres con el propósito de que ésta pudiera participar en las elecciones presidenciales en septiembre del 2011, ya que la Constitución de Guatemala prohíbe a los familiares y parientes del presidente de turno postular sus candidaturas a la presidencia. Por tal razón, la Corte de Constitucionalidad denegó de manera unánime la inscripción de Sandra Torres a candidata presidencial. Colón fue acusado de corrupción y abuso de poder durante su presidencia. Más tarde fue acusado de corrupción y lavado de dinero, aunque finalmente fue absuelto de estos cargos. Jimmy Morales, 2016 a 2020, conocido actor en televisión, junto a su hermano Sammy Morales, se mantuvo al aire con su programa Moralejas por más de 15 años y ha tenido también carrera en el cine, donde ha producido, dirigido y actuado en varias películas. Como político, participó en el año 2011 como candidato a alcalde en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala, con el partido político Acción de Desarrollo Nacional, ADN, quedando en tercer lugar. El 10 de marzo de 2013, fue nombrado secretario general del Partido Frente de Convergencia Nacional. Fue elegido presidente de Guatemala en la segunda vuelta electoral de 2015, favorecido por el ambiente político que se originó luego de los casos de corrupción que descubrió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala a partir de abril de ese año. Fue el 50º presidente de Guatemala, el 14 de enero de 2016, relevando a Alejandro Maldonado Aguirre, finalizando su cargo el 14 de enero de 2020, sucediéndole a Alejandro Giammattei. Morales fue acusado de corrupción y abuso de poder durante su presidencia. También fue acusado de violaciones de financiamiento de campaña y luego se le prohibió volver a postularse para el cargo. Otto Pérez Molina. Otto Pérez es un general retirado del Ejército de Guatemala y político guatemalteco. Miembro de la Fuerza de Élite Civil durante la Guerra Civil de Guatemala y luego jefe de inteligencia militar en la década de 1990. Tuvo participación directa en el derrocamiento del expresidente Jorge Serrano Elías tras el autogolpe de este en 1993 y luego en la firma de los acuerdos de paz en 1996. Fue el 48º presidente de la República. Se postuló para la presidencia por el Partido Patriota, PP, en las elecciones generales de Guatemala de 2011, realizadas el 6 de noviembre, con Roxana Valdetti como compañera de fórmula y candidata a la vicepresidencia. Es el primer militar electo popularmente en la nueva era democrática de Guatemala, que se inició en 1985, y fundador del PP, del cual fue secretario general desde su fundación, el 20 de diciembre de 2001, hasta el 20 de enero de 2009. Alcanzó alguna notoriedad en el ámbito internacional gracias a su propuesta de legalizar el consumo y tráfico de drogas.